Bien, chicos, iniciamos. Hay que comenzar. Bueno, antes de iniciar, ten en cuenta lo siguiente, la teoría o clase no debe ser copiada, eso ya lo sabes, estamos trabajando de esa manera desde hace clases anteriores, ¿correcto? De hace ya algunas clases. Dos, la actividad número uno, que es hacer el organizador visual, eso va en tu cuaderno, ¿correcto? Y la pregunta número dos, que es generalmente hacer ejemplos o algún cuadro para completar, eso va en tu folder. Ya sabes que se va a revisar la presentación, ortografía, caligrafía, todo tal cual siempre ha sido de manera presencial. Obviamente, en este caso solamente mediante las fotos que envías, ¿no? Realizar preguntas, ya lo sabes, nunca te quedes con ninguna duda, siempre realiza preguntas, ¿correcto? Luego de eso, también hacerte recordar que no me envíes nada por correo, todo solamente al celular, mediante WhatsApp, tomas una foto y me envías, o sea, lo más simple y sencillo posible, ¿ya? Y por último, la entrega de esta clase, o sea, la tarea de esta clase, tanto como la tarea de la clase uno y de la clase 2, todo en su conjunto me lo vas a entregar el día jueves 30, ¿ya? Porque la tarea de la clase uno y de la clase 2 ya debe estar desarrollada, porque ya te la he dejado con hace mucha anticipación. Entonces ahí no creo que tengas dificultades en enviarme. ¿Bien? Listo. Otra cosa más, chicos. Solo entre la 1 y 3 de la tarde. No me envíes a las 12, no envíes a las 4, porque se va a perder entre tantos mensajes que me envían otros alumnos de otras aulas. ¿Ya? Yo de 1 a 3 me siento únicamente a recibir las tareas de segundo a 2 y de segundo a 1. Entonces ahí más o menos para poder trabajar ordenadamente, ¿ya? Y no pase que de repente alguna tarea por ahí se me pierda porque he recibido un mensaje de segundo y secundaria cuando en realidad estaba revisando solo a tercero, ¿ya? Otra cosa más, chicos, y recordarles, todas tus tareas yo las estoy leyendo, me estoy tomando el tiempo de leer uno por uno, de los cuentos, de las historias, de los ejemplos que haces. Hay algunos que no están haciendo bien sus tareas, ¿no? Por ejemplo, por ahí creo que dejó una tarea en donde decía que tenías que contar las sílabas métricas. Y hay algunos que solamente hicieron el poema, pero no han puesto al costado cuántas sílabas métricas hay en cada verso, ¿ya? Entonces, haz bien la tarea. Y por eso yo les digo, si tienen alguna duda, siempre tienes que preguntar. Profesor, ¿tengo que ponerle sílabas métricas? Y yo te digo, sí, tienes que contarlas. Pero como no preguntas, solo la presentas, entonces la idea es que lo hagas bien, ¿ya? Y que no tengas que luego corregirlo. Por eso siempre pregunta para que todo vaya bien. ¿Sí, chicos? Bien, iniciamos. El día de hoy, como te decía, nos toca trabajar la teoría literaria 2. En este tema se va a extender de repente hasta en 4 partes, dependiendo de lo que yo crea conveniente para que tú comprendas todo de manera fácil y sencilla, ¿ya? Bien, la teoría literaria 2, chicos, nos dice que son una serie de giros del lenguaje que se emplean para embellecer el discurso y que especialmente en el contexto de la oratoria y de la literatura en donde lo encontramos. Aunque también nos dice que altera o siempre está alterando significativamente el modo común y cotidiano de emplear el idioma. Aquí he puesto una imagen que hace mucha referencia a lo que tiene que ver el proceso de una comunicación, pero no una comunicación, digamos, normal, sino una comunicación literaria, ¿correcto? Recordarás que en algún momento nosotros hemos trabajado, o de repente tú en primaria has trabajado el proceso de la comunicación, ¿no? Donde iniciaba con un emisor, que luego enviaba un mensaje mediante un canal, con otros procesos más, pero luego llegaba un emisor, o en este caso un receptor, ¿no? Entonces era el emisor, canal, mensaje, código, y por ahí al final llegaba el receptor que, digamos, recibía el mensaje, ¿no? Pero en este caso es dentro de un diálogo. Pero aquí, como tú te habrás dado cuenta, cuando un autor escribe una obra, no la lee o no la dice en voz alta, solo la escribe y el receptor solo la lee. Bien, entonces el proceso de la comunicación literaria es un poco distinto, ¿ya? Mira, nos dice que el emisor, que viene a ser el autor, ¿correcto? Muy importante, recuerda, el emisor siempre es el autor, construye una situación de enunciación. ¿Por qué enunciación? Porque te va a anunciar algo, te va a contar algo, te va a relatar algo, ¿correcto? Pero el lector nos dice que viene a ser el receptor, el lector, dice que construye e interpreta al mundo imaginario y lo completa. Aquí yo quiero que tengas en cuenta algo muy importante. Cuando el emisor, por ejemplo, yo escribo un cuento, ¿correcto? Puedo de repente tomar alguna idea de algo que he vivido, pero cuando tú le vas a leer, que sería ese receptor, de repente no lo vas a imaginar de la misma forma que yo lo he escrito. Un ejemplo sencillo sería de esta forma. Mira, yo te digo ahorita, a ver, chicos, todos, por favor, quiero que imaginen a un elefante, ¿ya?
Y de repente algunos van a imaginar un elefante, pero un elefante pequeñito que de repente mide solamente 1 metro. De repente el elefante que algunos de ustedes han imaginado solo tiene una oreja, en cambio otros de repente tienen 3 orejas, otros los han imaginado sin cola, otros de repente un elefante rosado porque les gusta el color rosado, entre tantas cosas, ¿no? Entonces la imaginación en el proceso de la comunicación literaria es muy importante, ¿ya? Pero depende mucho de cómo el receptor lo entiende y lo imagina, ¿ya? Por eso se dice que en el proceso de la comunicación, el emisor, que viene a ser el narrador, ¿no? ¿Eh? O personaje organiza un mundo imaginario. Yo creo mundo imaginarios, ¿correcto? Y el receptor nos dice que interpreta el mundo imaginario, ¿ya? Como el ejemplo que les decía, ¿no? Yo puedo escribir, a ver, por favor, vas a imaginar un elefante, pero el receptor, que en este caso vamos a imaginar que es Flavia, Flavia que lee esa oración va a decir, ah, voy a imaginar un elefante, ya. Pero a mí me gusta el color rosado, voy a imaginar un elefante rosado. Y no me gustan los elefantes grandes, mejor lo voy a imaginar como si fuera un pony para poder subirme en él y me lleve de paseo, ¿no? Entre tantas situaciones que pueden pasar cuando se hace una comunicación literaria, ¿ya? Bien, por eso se dice, pues chicos, que la imaginación a veces es increíble, ¿no? Y en la literatura es extremadamente importante. ¿Eh? Continuamos, chicos. Aquí, en las figuras retóricas, fónicas o de sonido, ¿no? En tu libro tú lo vas a encontrar únicamente como las figuras de sonido. ¿Ya? Es lo mismo. Lo único que nosotros estamos viendo aquí es que te estoy ayudando a que siempre recuerdes que también puede ser, o que yo te puedo evaluar diciéndote, dime, ¿las figuras retóricas fónicas es igual que las figuras de sonido? Entonces tienes que decir que sí, ¿no? Porque es lo mismo. Fónico, fónico viene de sonido, entonces es prácticamente lo mismo. Recuerda eso. Bien, aquí nos dice que son aquellas que juegan con los sonidos de las palabras y que van dirigidas, ¿correcto?, a provocar una intensa sensación de ritmo y musicalidad. Y nos dice que las principales son. Aquí antes de iniciar, tenga en cuenta lo siguiente, musicalidad y ritmo. Son dos cositas muy importantes, ¿ya? Que en la literatura son muy importantes. Recordarás que ahí también tiene mucho que ver la rima, ¿no? Los tipos de rima sonante y consonante. Eso importa mucho en la literatura, sobre todo en el género lírico, ¿ya? Tenga en cuenta mucho eso. Bien, nos dice que la aliteración es un recurso literario que tiene como característica la repetición sucesiva de un determinado sonido con el objetivo de reproducir cierto efecto. Bien, de repente para que lo entiendas más fácil sería de esta manera. La literación te dice que dentro de ciertas escrituras literarias, ¿correcto? Se van a repetir, tanto puede ser sílabas, como también se pueden repetir solamente vocales. Y cuando eso sucede, te darás cuenta que digamos, ese verso o esa estrofa tiende a ser como si fuera cantada. ¿Y dónde lo vas a encontrar mucho? En canciones, ya sea en canciones de amor, canciones de tristeza, ¿ya? E incluso hasta en el reggaetón de repente lo puedes encontrar, ¿ya? Tiene mucho que ver, como te decía, por eso con el género lírico, ¿ya? Ten muy en cuenta eso. Bien, aquí vamos con las preguntas bien sencillas. Si te acabo de decir que se repiten sílabas o se repiten vocales, Yesenia, dime, en este ejemplo, te lo voy a leer, dice, la dama no ama al amo. Dime, en este ejemplo, ¿qué es lo que se está repitiendo? Yesenia, ¿me escuchas? A ver, nos dice que la vocal A. Sí, claro, la vocal A. Mira, vemos que la A se repite muchas veces, ¿no? A ver, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, ¿no? Bueno, nos falta una, 7 veces. ¿Ah? También vemos, para que no quede, digamos, en duda, que también se pueden repetir únicamente sílabas y no solamente vocales. Aquí vemos, mira, la dama, dama, ama, ¿m? Ama. Si lo partimos en sílabas solamente sería ma, ¿no? Aquí también vemos ma. E incluso, de repente, de cierta forma, encontramos aquí, mira, la ma
pero obviamente está al revés, pero también, digamos que puede ser, puede estar dentro, ¿no? Obviamente no es una sílaba, pero también te da a entender que se está repitiendo la M y la A, ¿no? De manera constante. Y eso cuando tú lo lees, se torna pues como si fuera una canción, ¿no? Se torna más fácil, más alegre de poder leerla, ¿no? O entenderla incluso. Bien, aquí tenemos otro ejemplo que también te muestra lo mismo, pero digamos de manera más sencilla o ya está resaltado, ¿no? Vemos que aquí dice, Pablo es paciente y pacífico. Y aquí vemos que se repite la pa, ¿no? Claramente, le he resaltado para que no tengas dificultades. Y luego dice que el gato de Gabriela no tiene ganas de comer. El gato de Gabriela no tiene ganas. Ga, ga, ga. Se repite la ga, ¿no? Varias veces. Vemos aquí 3. Y por último dice la chica era la más chiquita entre los chicos, ¿no? Y obviamente aquí vemos que se repite la chi. Pero también, como te decía, recuerda, eso es muy importante. Se puede repetir sílabas como también solo vocales, ¿ya? Recuerda eso es muy importante porque eso va a venir en tu evaluación. ¿No? Bien, continuamos. La onomatopeya, el punto número 2. Chicos, esto es muy, muy básico, pero a veces el nombre de onomatopeya se nos pierde el concepto en el camino. Pero esto ya lo has visto en primaria. Es más, hasta de repente en primero de primaria, cuando eras bien chiquito, o bien chiquita, si sea el caso, ¿no? La onomatopeya nos dice que es una imitación lingüística de una palabra que se asemeja con el sonido que representa. Mira, para que tú le entiendas más fácil, sería de esta forma. Tú comprenderás que cuando yo escribo una obra literaria, correcto, ya sea un cuento, yo no puedo poner, o no, digamos, un mensaje de audio, ¿no? Donde reproduzca el sonido que de repente hace el perrito. Pero sí puedo interpretarlo de manera escrita, ¿no? Poniendo guau guau, ¿no? O de repente, si es que en mi cuento pongo, y de repente se escuchó que el celular se cayó y se destruyó y hago pum, ¿no? O de repente boom, o de repente algún sonido, pero de manera escrita, para que cuando el receptor, que es el lector, valga la redundancia, lea, pueda entender o imaginar ese sonido, ¿no? Y no pierda el hilo de la historia, ¿ya? O del relato, ya sea el caso. Eso es muy importante. Entonces, chicos, para que sea más sencillo de ustedes, la onomatopeya es la reproducción de los sonidos que pueden hacer animales, acciones, pero mediante letras o mediante palabras, ¿correcto? Recuerda eso, es muy importante. Y obviamente la onomatopeya se divide en dos, ¿no? Suelen imitarse o se suelen usar para imitar sonidos de animales, tanto de acciones. De animales, un ejemplo puede ser como la imagen que te he puesto aquí, ¿no? Cómo se hacen los chanchitos, cómo hacen el león, incluso la vaquita, entre tantos animales, ¿no? Pero como también sirve para las acciones o los sonidos, ¿no? Que hacen de repente algunas personas dentro de la obra literaria, del cuento, relato, ¿no? En este caso podría ser toc toc para imitar cómo, digamos, se toca la puerta, ¿no? O el sonido que hace la puerta cuando es tocada o cuando de repente alguien quiere entrar a la casa, ¿no? Dependiendo de cómo sea la historia que tú estás haciendo, ¿ya? Recuerda eso, es muy importante, ¿ya? Y por último, chicos, vemos a la paranomasia. Aquí, digamos, pequeño concepto suele a veces confundirse con aliteración, ¿ya? Pero mira, aquí vas a darte cuenta de la gran diferencia. Nos dice que la paranomasia es una figura retórica en la que se utilizan palabras con sonidos similares, ¿correcto? Similares, pero no son iguales. Similar no es igual que igual, ¿ya? Ten en cuenta lo siguiente, dice, pero cuyo significado es diferente, ¿ya? Parónimos en posiciones cercanas de un discurso. Mira, acá hay un ejemplo muy sencillo. Nos dice, 3 tristes tigres comen trigo en un trigal. Y aquí viene la duda. A ver, ¿quién tenemos por aquí? James. Señor James, dime, mira, recuerda, te dice que es la figura retórica que utilizan palabras con sonidos similares, ¿ya? O sea, que se escuchan parecido, pero que no se escriben igual, ¿ya? Y que por ende no significa lo mismo. Recuerda que esto está haciendo referencia a una clase de competencia lingüística que seguro estarás recordando. Palabras que suenan parecidas, ¿correcto? Pero no tienen el mismo significado. James, dime, aquí en este ejemplo, ¿qué
digamos, ¿qué vemos que se está pareciendo, ¿no? O qué parecido hay por aquí. ¿Encontramos paranomasia o de repente no lo encontramos? Déjame, si no puedes hablar, usa el chat. A ver, Kiara, chicos, de repente alguien que quiere intervenir, alguien que pueda usar el micro. Profesor, Sí, te escucho. ¿cuál era su pregunta? Mira, aquí nos dice que la paranomasia es una figura retórica que se utilizan palabras con sonidos similares, o sea, palabras que suenan parecidas, ¿correcto? Pero que obviamente significan cosas distintas. Entonces aquí en este ejemplo que les he puesto dice, 3 tristes tigres comen trigo en un trigal. Y aquí la pregunta sería, que más o menos así van a hacer tus evaluaciones sobre este tema, sería, dime, ¿qué palabras se parecen en este pequeño ejemplo? Palabras, chicos, ¿ah? Recuerda, eso es muy importante. Palabras, no letras, palabras. La T, claro, la T se repite muchas veces. Por acá vemos una, por acá vemos otra, por acá también, acá nuevamente se repite y aquí también. Pero la T es solamente una letra, no es una palabra, ¿ya? Pero mira, de repente aquí te vas a dar cuenta, claro, ¿no? Tres, tristes, tristes. Mira, aquí te vas a dar cuenta que esta palabra de acá, que es tres, tiene un parecido con tris, que obviamente complementa con tes, ¿no? Y también vemos que tigres, nuevamente se repite la T, nuevamente se está repitiendo la R, nuevamente se repite la S, es más, incluso vemos la E, que nuevamente se está repitiendo, y la I también, ¿no? Y en trigo lo mismo, en trigo volvemos a encontrar que se repite la T, que se repite la R, se repite la I, hasta la G se está repitiendo, ¿no? Y en trigal también está sucediendo lo mismo, ¿no? Trigal, vemos que se repite la T, la R, la I, la G. Por lo tanto, chicos, estas palabras tienen un sonido similar, parecido, ¿ya? Pero no se están escribiendo igual y obviamente no tiene el mismo significado, porque tres no significa lo mismo que tristes, ¿no? No es lo mismo. Pero tienen un parecido solamente cuando lo dices, ¿no? O cuando lo vas a leer. ¿Por qué? Porque se repite mucho la T, se repite mucho la R, se repite la S, la I, la E, incluso hasta la G, se está repitiendo mucho, ¿no? Entonces, nunca, chicos, vayan a confundir la paranomasia con la aliteración, porque la aliteración te dice que se repite únicamente vocales y sílabas, ¿correcto? Y en la paranomasia se repiten palabras, pero que son parecidas entre ellas, ¿ya? Solo son parecidas. Muy importante, no te vayas a confundir en el proceso de aprendizaje de este tema. ¿Ya? Bien, y para concluir te dice que además esto lo puedes encontrar mucho en textos literarios, ¿no? Sobre todo en trabalenguas y en adivinanzas, ¿no? Que de repente algunos han sufrido cuando estaban en primaria, ¿no? Decir una trabalengua era complicado. Mira, aquí incluso te he puesto un ejemplo para complementar el que ya hemos trabajado. Te dice, ¿no? Una pica lleva al hombro, porque su suegra le dijo que ha de ganar por la pica lo que perdió por el pico. Ya, aquí vamos a encontrarlo más fácil incluso. Mira, pica, 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 ya. Pico, pica, pico. ¿Significan lo mismo, chicos? Una pica. No, Que lleva al hombro. ¿Significa lo mismo que un pico? no, No. porque No, uno es verde y Claro, mira, acá vemos que una pica hace referencia a un, digamos, instrumento, se podría decir, ¿no? En este caso, para hacer labores, de repente, eh, arar la tierra, de cierta forma, ¿no? ¿Correcto? Pero pico, Sí. ¿a qué está haciendo referencia? A un... a un sustantivo. Mira, pero dentro del ejemplo sería que el pico está diciendo referencia a la suegra, ¿no? Como si fuera pico su boca, ¿no? Mira, de nuevo lo leo.
Una pica lleva al hombro porque su suegra le dijo que ha de ganar por la pica lo que perdió por el pico. Entonces, cuando dice pico hace referencia a la boca, ¿no? De repente ha dicho algo que no debió decir y ha perdido, en este caso, no sé, de repente dinero, ¿no? Más o menos te da a entender esa situación. Obviamente, pica y pico, ¿cuál es la única diferencia que tienen? Que pica un pico de un ave. Claro, y ahí la única diferencia vemos que es una vocal también, ¿no? Y también vemos que la diferencia está dentro del contexto en que se está diciendo, ¿no? ¿Vean? Chicos, recordemos eso, ¿eh? Que a veces solamente una vocal puede cambiar el significado de una palabra. Por lo tanto, esta palabrita de aquí no es la misma palabrita de aquí, pero su sonido se parece mucho, ¿no? La única diferencia que están teniendo es una vocal. Luego el resto es literalmente lo mismo, ¿ah? Luego, ¿qué más podemos encontrar por aquí? Algo que también se parezca, o alguna palabra que se parezca a otra. Mira, de repente no te has dado cuenta, pero aquí encontramos pica de nuevo. 2 veces. ¿Ah? Bien. Vamos a leer nuevamente, de repente encontramos de nuevo. Dice, una pica lleva el hombro porque su suegra le dijo que ha de ganar por la pica lo que perdió por el pico. ¿Ya? ¿Podemos encontrar alguna palabra más que se parezca, chicos? Mm, No, creo que no. Bien. Vemos que solamente por aquí podemos encontrar, obviamente hay por que se repite, ¿no? Por acá también vemos otro por que se está repitiendo. Incluso vemos la que por acá que se está repitiendo, aquí también. De repente dos sílabas que se están repitiendo. Y por acá también podemos encontrar, a ver, bueno, básicamente eso de repente es lo más importante, ¿no? Pero vemos que en pico, de repente son las palabras que tienen gran parecido, pero no son exactamente lo mismo, ¿no? No significan lo mismo, ¿ya? Recuerda eso que es muy importante en el proceso, en el camino, para que lo puedas comprender, ¿ya? Bien. Chicos, básicamente esta es la clase del día de hoy. Como te habrás dado cuenta, a veces conocer estas palabritas nuevas te van a ser un poco complicadas. Por eso he tomado la decisión de repente de teorías literarias, como es la base de la literatura, poderlo trabajar de manera más tranquila y pausada. ¿Ya? Obviamente vamos a llegar a lo mismo, que al final es que comprendas todo, pero vamos a trabajarlo de manera más pausada. Chicos, terminada esta situación, lo que necesito que hagas es la siguiente actividad, que es muy sencilla. Ya sabes que siempre vas a ser un organizador visual de la clase realizada, que eso va en tu cuaderno, ¿correcto? Con la fecha y con el número de clase, que en este caso sería la clase 4, ¿no? Luego, en la pregunta número 2 te dice que vas a realizar tres ejemplos, perdón. Uno de aliteración, otro de onomatopeya y uno, para concluir, perdón, 3 ejemplos de paranomasia. Entonces, en total serían 9 ejemplos. ¿Ya? Te recomiendo que cuando entres a la paranomasia, donde vas a de repente escribir un poquito más, tratas de trabajar de repente adivinanzas o trabalenguas que sean pequeñas, ¿no? No muy extensas, ¿correcto? Para que no copies o desarrolles mucho. Pero sí no olvides presentarla a tiempo, que es muy importante. Bien, chicos, eso sería todo en el tema del día de hoy.